Hola, ¿cómo están, preciosos hermanos de la Iglesia Unción de Guerra? Laura Quiroz, a sus órdenes, y para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor, Padre Todopoderoso. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le titulé Levántate y proclama. Vamos primero a poner todo en manos del Señor. Señor Padre eterno, gracias, Padre eterno y precioso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Toda la gloria, la honra y la majestad te pertenecen, Señor. Hoy te pedimos que tomes el control, Señor absoluto, de todo lo que vayamos a compartir, de proclamar tu palabra, de hablar con la verdad, Señor. Que no sea carne, que no sea pensamiento de hombre, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos lleve a toda verdad. Y que todo lo que compartamos, Señor, sea para la edificación de tu pueblo y para tu gloria y tu honra. Gracias, Padre eterno. Amén y amén. Hermanos, quería compartir con ustedes diferentes citas bíblicas, pero primero quería contarles que tuve el privilegio, porque considero que es un privilegio, semana, por varios días, estar compartiendo con mi mamá, chineándola un poquito, ¿verdad? Por un quebranto de salud y porque ella necesitaba compañía también. Y estuvimos compartiendo la palabra. Todas las noches llegaba y me sentaba a la parte de ella y compartíamos alguna escritura. Yo le dije, mami, ¿tienes alguna inquietud o te gustaría escuchar alguna cita bíblica? Y ella me dijo, sí, me gustaría la del libro de Josué, donde dice que Moisés había muerto y que ya al pueblo le tocaba pasar por algo del río Jordán. Entonces le digo yo, bueno, vamos a leer la palabra. Y cuando estuvimos escudriñando y leer ese primer capítulo en donde estaban los preparativos para la conquista y pasó Josué con el pueblo, muchas cosas nos permitió el Señor compartir. Y se abrió, ¿verdad? El Espíritu Santo nos abrió, nos dio luz para ver lo que también tenemos que hacer el pueblo de hoy. De hecho, conversábamos que eso no queda, esa conquista, esa proclama, ese consejo que el Señor daba en su palabra a su siervo Josué, no queda solo allá en ese momento, ¿verdad? Sino que tiene que ser transferido, tiene que ser en este tiempo en el que estamos viviendo nosotros. Yo le decía a ella, ciertamente así es, porque todos tenemos que pasar un Jordán, ¿verdad? Pero tenemos que ir de la mano del Señor y en la presencia del Espíritu Santo. Yo quería compartir con ustedes y quiero leer la escritura en Josué capítulo 1, donde habla de los preparativos para la conquista. Dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y aquí recalca el Señor en versículo 9: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera
que vayas. Esta es la preciosa palabra de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hermanos preciosos, cuando el Señor nos dice acá en la Escritura, lo primero que le dice al siervo una vez que ha muerto Moisés, lo que le dice a Josué es levántate. Y cuando el Señor nos dice levántate, inmediatamente eso nos hace a nosotros tener actividad. Actívese, salga adelante, esfuércese, sal de tu zona de confort. La palabra levántate implica el comienzo de esa asignación que Dios le dio a Josué una vez que el siervo Moisés descansó. No se quedó en el pueblo, duró su tiempo de luto, luego se levantó y tuvieron que seguir adelante. Así que ese tiempo representativo del tiempo pasado es así como en la vida de nosotros. Nosotros tenemos que dejar el pasado atrás, levantarnos, esforzarnos y ser valientes. Pero ¿cómo hacemos nosotros para levantarnos? Porque no es tan fácil solo decir, bueno, levántate, ¿verdad? Sino que para levantarme, yo como siervo de Dios, como hijo de Dios, para llevar a la encomienda y la asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros desde antes de la fundación de los tiempos, primero yo debo de identificar mis áreas débiles. Empiezo a dedicar tiempo de oración y también de liberación, porque muchos de nosotros necesitamos entrar en el secreto con el Señor para ser libres de muchas cosas que no nos permiten avanzar, que no nos permiten levantarnos, que no nos permiten ser libres. Y para eso, gracias a Dios, tenemos en el cuerpo, ¿verdad? En la iglesia, en el pueblo de Dios, personas que el Señor ha asignado para llevarnos adelante y traer libertad para poder caminar conforme el Señor nos ha dicho. ¿Para qué? Para ser asertivos. En nuestra encomienda, hermanos preciosos, el Señor nos ha dado una encomienda. Tenemos que pasar ese Jordán que tiene en esas corrientes que tenemos que pasar, en el que el Señor nos va a abrir el camino en medio de los temores, en medio de las dudas, en medio de nuestro carácter, en medio de todas aquellas vicisitudes que nosotros pasamos por la vida. Ahora, es en la presencia del Señor en donde yo voy a poder pasar ese Jordán. Solo no podemos, lo tenemos muy claro, que nosotros solo no podemos, sino que nosotros necesitamos más bien que el Señor nos ayude a pasarlo. ¿Cómo? Teniendo una intimidad con Él y en la presencia del Espíritu Santo. Cuando yo empiezo a someter mi carne, y me consagro al Espíritu Santo para ganar las batallas. Aquí vemos en el Salmo 51, versículo 17, cómo el rey David le decía en su oración, ¿verdad?, de arrepentimiento y plegaria de purificación al Señor, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Necesitamos entonces nosotros llegar ante la presencia del Señor con un espíritu quebrantado, en total humillación, en humildad, sometiendo nuestra carne al Señor. También nos dice en esta oración de arrepentimiento, en el Salmo 51, versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ven, hermanos, cómo es necesario que para poderme levantar necesito consagrar mi vida al Señor. También vemos que es cuando nosotros consagramos la vida al Señor y venimos para que el Espíritu Santo nos bautice, para que el Espíritu Santo more dentro de nosotros, es que vamos a ganar la batalla. Vemos un ejemplo en el libro de Primera de Samuel. Vamos a irnos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. A ver qué pasó acá. Es cuando David se enfrentó a Goliat. Y a ver qué fue lo que le dijo David, porque él tenía la convicción de que él iba a ganar esta batalla no por sus fuerzas, no por las herramientas que él tenía,
Él iba a ganar esta batalla porque iba con la presencia del Señor, y cuando Él va como delante de nosotros como poderoso gigante, Él vence todas las batallas. Entonces dijo, dice el versículo 45, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. En el nombre de Jehová de los ejércitos. Así es como nosotros tenemos que caminar, creyendo firme que vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. También vemos en el versículo 3, que estamos en el capítulo número 1 de el libro de Josué, que dice: yo os he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Entonces nosotros tenemos que tener la convicción de que si nos hemos levantado, nos hemos limpiado, nos hemos dispuesto, nos hemos consagrado al Padre y estamos caminando con Él, no solo por repetir una palabra o por decirla o por escucharla, no, es vivirla y es creerla, que todo lugar que pisa la planta de nuestros pies es tierra de conquista para el Señor. Es cuando tenemos que darnos cuenta que no es tiempo de apartarnos del Señor para poder tener esta conquista en medio de todo lo que estamos viviendo ahora. Porque el Señor nos dice que nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida. En el versículo 5 le dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Cuando el Padre dice y una promesa, sabemos que la va a cumplir. La Escritura dice que Él no es hijo de hombre que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Si el Señor está diciendo que como estuvo con su siervo, estará con Josué, así sabemos que el Señor también, esta palabra es viva y eficaz, y Él está con nosotros hoy, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que estamos en tiempos difíciles. Para nadie es un secreto, sobre todo aquellos que hemos anhelado la venida de nuestro Señor, que antes de que Él venga tienen que acontecer muchas cosas, que estamos en tiempos finales, que somos la última generación, que somos esa última generación que le está abriendo camino a la venida de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de nuestro Mesías. Entonces es cuando más nosotros tenemos que estar levantados en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es un tiempo difícil, es un tiempo final. Tenemos que estar claros, tenemos que ser entendidos, que estos tiempos nosotros tenemos que estar empoderados y saber qué es lo que el Señor quiere de nosotros y para qué nos puso, Señor, en ese territorio. El Señor también nos dice la palabra. Yo sé que estamos en un tiempo de mucha tribulación, lo estamos viendo, pero es una tribulación momentánea, dice la Escritura. Nos dice el Señor otra vez en el versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Y nos vuelve a repetir en la palabra, le vuelve a repetir a Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Entonces, para cuidar de hacer como te he mandado. Mira acá el consejo que el Señor está dando, hasta una advertencia, ¿verdad? El consejo de esforzarse, de ser valiente, el ánimo que el Señor le está dando a su siervo para cuidar de hacer como el Señor manda, no como Josué manda, no como nosotros mandamos, no como mandan los hombres, ¿verdad? Ahí es donde aún tenemos que tener mucho cuidado de a quién prestamos nuestra voz. Pedirle al Señor discernimiento, si lo que viene del Espíritu, si viene de nosotros mismos, si viene del enemigo, que eso es un tema que siempre se ha hablado. Pidámosle discernimiento al Señor y tenemos que empezar por tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos ignorantes
de la escritura. No la leemos y esperamos que sean otros los que nos expliquen, que sean otros los que nos digan y cómo vamos a hacer que aumente nuestra fe. Si la escritura dice que la fe entra por el oír la palabra del Señor. ¿Y cómo no vamos a lidiar nosotros con tanta mentira, con tanto que el enemigo va a hablar, con tanto consejo del maligno a nuestros oídos, si no nos hemos puesto a escudriñar las escrituras? También que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo del egoísmo. Hay que prepararnos, hay que ser entendidos, hay que discernir, hay que ser precavidos, que sí, como nos están diciendo en este tiempo, hermanos preciosos, guardemos alimento, guardemos nuestras familias, pero también en el nombre poderoso de Jesús, vayamos y extendamos y ensanchemos el sitio de nuestra tienda y nuestras estacas. No podemos quedarnos solo pensando de manera egoísta que todo lo que el Señor está declarando, todo lo que nos está percibiendo es solo para nosotros y nuestras familias. No, empezando porque lo que el Señor nos mandó y nos encomendó es a declarar y a establecer la palabra que Él tiene para todas las naciones y los pueblos. No dice solo para mi familia, no dice que es solo para mí. Entonces, escucho, no puedo escuchar solo lo que me conviene a mí, ¿verdad? Y a mi casa. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque el Señor hoy nos encomienda un territorio. Y a donde iremos y a donde vayamos, vamos a ir con Él. Que sí vamos a cuidar a nuestras familias, que sí nosotros mismos vamos a pulirnos, ¿verdad? En el nombre poderoso de nuestro Señor. Pero es necesario que no nos quedemos solo nosotros con esa bendición que el Señor nos ha dado, sino que vayamos a las naciones y a los pueblos. En Mateo 15:14, el Señor nos da un consejo y viene de parte de nuestro Señor Jesús. A veces nosotros nos ponemos a poner atención a todo lo que está pasando, ¿verdad? A muchas voces que sabemos que vienen del enemigo, que lo que hacen es ser distractores dentro de la tarea que nosotros tenemos que ejecutar. En Mateo capítulo 15, versículo 14, dice la escritura a través de nuestro Señor Jesucristo: dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Nosotros no podemos ni debemos ser guiados por esos guías ciegos que nos desalumbra la luz de Cristo. Nosotros tenemos el que es el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es tiempo de apartarnos del Señor, ni de su palabra, como dice en el libro de Josué, ni a diestra ni a siniestra, ni a lo que me están llamando la atención por acá, ni a lo que me está llamando la atención por este lado. Yo tengo y estoy enfocada en el Señor, siguiendo la meta, ¿verdad? Para seguir a nuestro maestro. Dice el Señor que Él es el buen pastor y las ovejas conocen la voz del pastor. Entonces nosotros tenemos que reconocer la voz de nuestro Señor a través de la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que seguir adelante para que la misión que Él nos ha dado prospere y la podemos llevar adelante. Probablemente en este tiempo, hoy más que nunca, en esta última generación, en estos tiempos difíciles, nos va a saltar la duda, el temor, la incredulidad, la pereza, la apatía. ¿Por qué? Porque estamos prestando oído a muchas voces, cuando la única voz que nosotros tenemos que escuchar es la voz del Señor. Y todo esto que está pasando son distractores que el enemigo ha traído para no cumplir la asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. No nos contaminemos, no negociemos lo que el Señor nos ha dado. No hay que prostituir ni contaminar la asignación que Dios nos dio a cada uno de nosotros, que es proclamar y llevar el Evangelio. Entonces, hermanos,
si vemos, como dice el Señor en Mateo, aquí, en esta nota que puse, en Mateo 24, que bastante que hemos leído esta palabra, ¿verdad? El Señor nos dice que sí, que las señales antes del fin serán guerras, terremotos, hambre, rumores de guerras, rechazo a sus siervos, persecución. Todo esto lo estamos viendo. No podemos tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Sino que todo esto lo estamos viendo. Pero ¿qué dice el Señor? Aún no es el fin. Y si aún no es el fin, quiere decir que no tenemos mucho trabajo todavía por hacer. Y no debemos de permitirle al enemigo, sabiendo que este no es el fin y que ya el Señor Jesús nos había advertido con antelación de que todo esto lo íbamos a ver, de todo lo que íbamos a escuchar. Los invito, hermanos, a leer el capítulo 24 de Mateo, donde el Señor Jesucristo nos habla de las señales antes del fin, y Él es muy claro. Y todavía faltan que se cumplan algunas profecías para nosotros llegar a lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Entonces, un obrero aprobado es ese que, a pesar de que escucha, de que oye, de que tiene que enfrentarse a muchas cosas, sigue haciendo su trabajo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros todavía. Veamos en Josué, en el versículo 8, lo que nos dice el libro de Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Acá el Señor nos está dando el consejo que nunca, ni de día, ni de noche, nos separemos de la palabra del Señor, sino que más bien meditemos en ella de día y de noche, a tiempo, a destiempo. Es necesario, es urgente, es bueno, hermanos, no sé ni qué palabra decirles, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros meditemos en la palabra del Señor. No la podemos soltar, hoy más que nunca no la podemos soltar. Es tiempo de orar todos los días, es tiempo ya de dejar la pereza, es de tiempo de dejar ya la apatía, de no dejar que nos venza el temor por todo lo que está pasando, que eso es lo que el enemigo está haciendo. Hoy más que nunca ha desatado un espíritu de temor, de horror, para que las personas no puedan caminar y se paralice el diseño que Dios tiene en cada uno de nosotros. Por eso en el versículo 9, así como le dijo el Señor a Josué, nos lo dice a nosotros hoy. Vamos a ver qué dice el versículo 9 en Josué capítulo 1. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Justamente lo que estamos viendo en estos tiempos. Temor, desmayo, cobardía, ¿verdad? Y el Señor nos está diciendo lo contrario. No, no, no al desmayo, no al temor, no a la cobardía. ¿Por qué? Porque Él hace una promesa y Él la cumple. Porque el Señor estará contigo. El Señor estará contigo donde quieras que vayas. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que justamente estas ideas y esto que estamos viendo es con lo que estamos luchando hoy. Por tanto, ¿verdad? ¿Cuál será nuestra consigna y nuestra asignación? Yo creo que muchas veces nos lo hemos preguntado, pero el Señor muchas veces nos los ha dicho a través de su escritura. Y yo les voy a leer, hermanos preciosos, qué es lo que nos dice el Señor en la escritura y cuál es nuestro propósito, cuál es nuestra asignación, qué es lo que tenemos que hacer en este tiempo, antes de su venida, sin parar, sin desmayar, esforzados. Les voy a leer la escritura.
Y luego les voy a decir cuál cita bíblica es. Dice así: buenas nuevas de salvación para Sión. Y pongámoslo en primera persona. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Esta palabra hermosa es lo que el Señor nos ha mandado y esta es la encomienda. En el lugar donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en el territorio, en el país en el que el Señor te tiene, aquí está lo que tenemos que hacer mientras el Señor regresa, porque ya nos advirtió que en el mundo íbamos a tener aflicción y el enemigo ya no nos puede entretener más. Es cuando tenemos que demostrar que somos hijos del Altísimo, que somos guerreros, que estamos ensamblados para guerrear, para levantarnos, para esforzarnos y para ser valientes. Y también sabemos que el Espíritu a través de la palabra nos guía a toda verdad. ¿Y cómo? A través de tener una comunión, una intimidad con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el Espíritu Santo, con nuestro guía, con nuestro Consolador, el que nos lleva a toda verdad. Vamos a ver acá, hermanos, también en el Salmo 126, versículo del 1 al 3. ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre todas las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. De eso se trata, de caminar con lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros y mantenernos alegres, porque estamos con Él y Él está con nosotros. Y todo lo vamos a poder en Cristo que nos fortalece. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra roca, estamos cimentados en Él. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro castillo fuerte. Él es el que venga todos nuestros agravios. Él es el que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y es tiempo, hermanos, de levantarnos, de animarnos, de caminar. El trecho que queda, solo el Señor sabe el tiempo, pero sabemos que ya es el último tiempo y el tiempo final. Vamos a ver qué nos dice también el Señor en la palabra en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo del 13 al 14. El título de esta escritura dice así, ya les digo, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que de Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Qué hermosa palabra. Como ya el Señor nos habla que hemos sido escogidos en esta epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Muy claro nos dice
Y nos habla el siervo del Señor, que el Señor ya nos había escogido, amados, mediante la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad, por la cual nos llamó mediante este Evangelio, el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quería compartir con ustedes esta palabra. Espero que sea de bendición, que sea para animarlos, no por mis palabras, palabra de hombre, palabra de mujer, de carne, sino por la palabra que sale de la boca de Dios que está en la Escritura. Levantémonos, esforzámonos y seamos valientes. No es tiempo de bajar la guardia. Hoy más que nunca tenemos que levantarnos, empoderarnos, caminar y creerle al Señor que así como estuvo con su siervo Moisés, como estuvo con Josué, estará con nosotros y no nos desamparará. Todos los días de nuestra vida, dijo el Señor, que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que oremos y démosle gracias al Señor por su infinita misericordia, por su amor y porque hoy nos viene a fortalecer. Señor Padre, gracias. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por el buen consejo, Señor. Gracias porque nos has mostrado todo y nos has dado espíritu de sabiduría y de conocimiento. Y en estos tiempos nos abres el entendimiento, Señor, para que seamos, Señor, aquellos entendidos en los tiempos. Gracias, Señor. Desarraiga del pueblo tuyo, Señor, del temor, la angustia, la soledad, Señor. Padre, desarraiga todo aquello que los tiene, Padre Santo, como anclados, que no les permite moverse con fe, con certeza, Señor. Quita toda venda, todo velo, Señor. Todo lo que tenga atados nuestros pies, Señor, para caminar conforme a tu voluntad. Hoy reconocemos una vez más, Señor Jesucristo, que tú eres nuestro único y suficiente Salvador. Lo reconocemos, Señor. Reconocemos que tú moriste, Señor. Resucitaste al tercer día y venciste a la muerte, el imperio de la muerte, y exhibiste todos los principados y las potestades en la cruz del Calvario, Señor. Te reconocemos, Señor. Y te pedimos perdón por nuestros pecados y nuestras faltas, Señor. Están delante de ti, no te son ocultos. Pero te pedimos, Señor, que nos perdones. Que nos perdones y que nos limpies, Señor. Y que escribas nuestro nombre en el libro de la vida, Señor. Y que implantes en nosotros ese espíritu, Señor. Ese Espíritu Santo que nos da el valor para seguir adelante, Padre Santo. Para que cuando estemos delante tuyo nos diga, ven, buen siervo y amado, a disfrutar de esta gloria de mi Padre. Yo declaro y desato, Señor, palabra de bendición sobre el pueblo tuyo, Señor. Desato, Señor, la palabra de bendición, que sean entendidos en los tiempos, Señor. Que se abran los ojos, los oídos, Señor, espirituales. Y que todos, Señor, podamos alcanzar esa plenitud, ese gozo y llevar a cabo la asignación que tú nos diste a cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, de Jesús el Mesías. Que el Señor me los bendiga, hermanos, y me los guarde y me los sustente con la diestra de su justicia.